Reencarnación, un fenómeno extraordinario. Vamos a hablar de diferentes temas relacionados con una antigua filosofía, una antigua creencia, que es la posibilidad de volver a experimentar la vida una vez el cuerpo haya muerto, una vez el cuerpo haya cumplido su ciclo. Vivimos en un mundo donde habitamos lo que se conoce como la tercera dimensión. ¿Qué son las dimensiones? ¿A qué se refiere esto? Hemos escuchado algunas creencias que dicen que vamos ascendiendo a una quinta, a una sexta dimensión, pero vamos un poco desde la lógica y desde un conocimiento más práctico y más racional, más lógico y un poco más científico. ¿Qué es la primera dimensión? ¿Qué es la segunda dimensión? ¿Qué es la tercera dimensión? Antes de ponernos a hablar, a estudiar cuartas, quintas dimensiones, sin antes comprender lo que es una primera o una segunda. Vamos a hablar de la primera dimensión. La primera dimensión es lo ancho. Existen seres que habitan desde un nivel de conciencia en una primera dimensión. Para estos seres solo existe lo ancho. En una segunda dimensión está lo alto, ancho más alto, que es la pantalla del teléfono celular o del computador que tienes. Si te pones a mirar, las imágenes que allí se presentan son tanto anchas y altas. Y en una tercera dimensión como la que habitamos, existe la profundidad, ancho, alto y profundo. En esta tercera dimensión, en la segunda dimensión y en la primera dimensión hay un común denominador. Es la línea de durabilidad. Todo ser que habite en la primera dimensión, en la segunda dimensión y en la tercera dimensión tiene una línea de durabilidad, un tiempo de vida, desde que nace hasta que se le agota la batería, tiene una fecha de caducidad. ¿Cuáles son los seres que habitan en una primera dimensión? Podemos hablar de los insectos, especialmente las cucarachas, las hormigas. Para ellos solo existe lo ancho. Por eso una hormiga, un gusano, lo puedes ver ascender por la pared o pegado del techo, porque para ellos no existe la altura. Para ellos todo es ancho. Aunque estén subiendo por la pared, desde la conciencia de ellos están caminando por un terreno ancho. ¿Cuáles son los seres que habitan en una segunda dimensión? Estos seres corresponden a plantas que sus raíces crecen hacia lo ancho, sus hojas crecen hacia lo ancho, pero su tallo busca ascender hacia el cielo. También podemos hablar de las arañas, que ya son insectos un poco más evolucionados, que pueden tejer y descender desde el techo o desde algo alto hacia la tierra. Van descendiendo por medio de su telaraña. Y en la tercera dimensión, pues todos los seres humanos están en la tercera dimensión, somos capaces de captar la profundidad. Si nos ponemos a observar, un bebé recién nacido va desarrollando una conciencia inicial desde la primera dimensión. El bebé no se puede ni sentar ni se puede parar. Cuando empieza a tener fuerza en sus músculos y firmeza en sus articulaciones, empieza a rodar, ya sea en la cama o en el suelo, porque para ellos solo perciben la primera dimensión. Cuando un bebé empieza a percibir la segunda dimensión, en el mismo momento que aprende a sentarse. Ya para ellos existe
primera dimensión y segunda dimensión. ¿Y cuándo empieza a percibir la tercera dimensión? En el momento que aprende a desplazarse, aprende a gatear o arrastrarse. Allí empieza a captar lo que se conoce como la tercera dimensión. ¿Cuál es la cuarta dimensión? Cuando escuchamos hablar de la cuarta dimensión, ¿a qué hace relación este comentario? Pues ocurre que la cuarta dimensión es conocida como el tiempo y nosotros los seres humanos habitamos una tercera dimensión con pequeños vistazos de la cuarta, es decir, una tercera dimensión más una atemporal, que es el tiempo. Nosotros percibimos el tiempo instante a instante, no lo percibimos en su totalidad. Nosotros percibimos es el presente. Y este tiempo presente se empieza a captar por medio de lo que estamos viviendo en cada segundo. No es posible adelantarnos en el tiempo. No sabemos lo que nos espera en la próxima semana. Es difícil, para eso vamos a necesitar un oráculo o alguna otra herramienta que nos lleve a observar y a captar estas otras partes de lo que es el tiempo. Pero básicamente, desde la tercera dimensión hacia abajo, todo tiene una línea de durabilidad y es allí donde se cree la reencarnación. El resto de los romanos no me importa. ¿Qué es la reencarnación? ¿Hacia dónde se dirige todo esto? Porque reencarnación no es lo que creemos, no es lo que nos han dicho. Partamos desde un concepto que es la muerte clínica. Cuando el ser humano muere clínicamente hablando, todos sus sistemas dejan de funcionar, por así decirlo. En ese instante se crea lo que se llama muerte clínica. Quienes creen en el proceso de encarnación y son personas muy esotéricas, muy místicas, aseguran que la esencia o el espíritu abandona el cuerpo. Y esa puede ser la razón por la cual el cuerpo pesa menos, alrededor de unos 26 gramos menos en el momento que hace su última exhalación. En ese instante se cree que es cuando el alma abandona el cuerpo. Y cuando esto ocurre, se genera lo que es la muerte clínica. Partiendo desde este concepto, vamos a comprender que aquello que se llama reencarnación ocurre cuando hay muerte clínica y pasados 2 o 3 días o incluso algunas horas, el alma vuelve al cuerpo. Eso es reencarnación, volver al mismo cuerpo. Es muy diferente al concepto de la ley de recurrencia o el proceso de encarnación. ¿Cuándo ocurre el proceso de encarnación? Cuando definitivamente hay una muerte clínica y ese cuerpo se entierra y se descompone. Pasa el tiempo, pasan los años y el espíritu busca volver a encarnar en otro tiempo, en otra cultura, incluso a veces en otro sexo. Esto es el proceso de encarnación. Al parecer, la ideología surgió en Asia, donde desde más de 5000 años antes de Cristo, religiones como el hinduismo, el budismo, eso era una ley.
la encarnación. ¿Cuál era el objetivo de la encarnación? Según estas culturas antiguas, era purificar el alma. Tú como ser humano vienes a este plano, a este mundo, a esta tercera dimensión, tienes una experiencia, disfrutas de los placeres de la vida, alimentas un ego, luego todo eso desaparece y la conciencia trasciende, hace un proceso de evaluación y elige cuándo volver a nacer. Ese es el proceso de encarnación. En la India fue conocido como la ley del samsara, que es el ciclo de encarnaciones entre el nacimiento, la muerte, nacimiento, muerte. Y desde el budismo se cree que en ese ciclo de nacimiento y de muerte existe lo que es el sufrimiento, que es la causa de todo el dolor. Ese apego hacia las cosas pasajeras es lo que nos hace sufrir en la vida y nos genera un dolor. Desde el budismo, el objetivo de este proceso de encarnación o este proceso del samsara es liberarnos de ese apego para dejar de sufrir y que el alma pueda trascender a mundos superiores. Empieza a preguntar, ¿a qué te sientes apegado? ¿A qué te sientes apegada en este momento? La idea es lograr trascender, liberar todas esas ataduras. Porque para el hinduismo y para el budismo, este ciclo del samsara genera sufrimiento, es una cárcel de la cual tenemos que liberarnos, de la cual nos tenemos que aprender a trascender. Aprende a trascender todo este apego, toda esta limitación. Y ese es el objetivo desde estas culturas por el cual venimos una y otra vez. Empecé diciendo que existen tres dimensiones. Para estas tres dimensiones, el tiempo ocurre de forma lineal. Pero desde una cuarta dimensión, el tiempo es infinito. No existe un orden lógico desde una cuarta dimensión. Se cree que cuando el alma se libera del cuerpo, asciende a una cuarta dimensión, hace un proceso de evaluación y vuelve a encarnar. Ahora, como este proceso es exclusivo de la tercera dimensión, es muy probable que cuando el cuerpo vuelve a la tierra y se descompone, el alma pasa a vivir un proceso en cuarta o quinta dimensión que es completamente desconocido para nosotros y decida volver a encarnar. ¿En qué tiempo? Recuerda, el tiempo solo es lineal en una tercera dimensión. El alma puede elegir nacer en el año 1200 o 5000 años antes de Cristo. Puede que en este momento, en esta vida, cuando tu cuerpo vuelva a la tierra y hayas caminado el último de los senderos y tengas que pasar a la cuarta o quinta dimensión, el proceso que te lleve a encarnar nuevamente te puede dirigir a una época que ya pasó. Porque el tiempo no es lineal en esencia, solo en esta tercera dimensión. Esto puede ser un poco complejo, difícil de aceptar,
Pero si lo empezamos a mirar desde un nivel de conciencia más amplio, podemos comprender por qué existe el déjà vu o por qué personas en el pasado como Julio Verne empezaron a ser tan visionarios que lograron captar cosas que aún hoy en día estamos empezando a vivir. Muy posiblemente Julio Verne haya vivido en esta época, muere y nace en su época donde, por un recuerdo lejano, es capaz de transcribir lo que ya vivió en otra vida. Por eso estaría erróneo decir una vida pasada, porque posiblemente no haya pasado. Lo que conocemos como vidas pasadas son historias que hemos vivido en otro tiempo. Es muy probable que a partir de los ejercicios que te voy a compartir el día de hoy, tu conciencia pueda percibir otras vidas del año 2720 en el que tú vayas a vivir. Esto ocurre porque el espíritu es misterioso y solo tenemos conciencia de lo que estamos viviendo hoy en día. Ha existido algunos casos documentados sobre lo que es la encarnación o el proceso de recurrencia, pero solo fue en Occidente, en el Segundo Concilio de Constantinopla, alrededor del año 553 después de Cristo, en el cual se llegó a la conclusión de que la encarnación no existía. Antes de eso, era un conocimiento común, donde todas las personas sabían que la encarnación era posible. En este segundo concilio de Constantinopla, deciden, para que las personas tengan más fe en la Biblia y en la iglesia, erradicar ese conocimiento de que tienes la posibilidad de volver a este mundo y enmendar tus errores. Este grupo de personas deciden, pues no, vamos a quitar esa creencia y vamos a decir que esta es la única vida que tienen para que puedan hacer caso a las sagradas escrituras. Porque por ese conocimiento, las personas decían, si yo tengo otra vida, pues lo que voy a hacer es que en mi siguiente vida me voy a arrepentir. Y al arrepentirme en la siguiente vida, en esta voy a poder hacer lo que yo quiera. Y para erradicar ese concepto y ese pensamiento, se decide erradicar ese concepto y esa filosofía. Desde el año 553, desde de nuestra época, se implanta el nuevo concepto de que las vidas anteriores o el proceso de encarnación no existe. Y se fue enseñando hasta la actualidad. Y basándose en ese concepto, la ciencia niega el proceso de encarnación. Se han documentado algunos casos. En un momento vamos a hablar de ellos. Pitágoras y Platón creían en la encarnación. El concepto de ellos era muy sencillo. Se creía que nosotros los seres humanos íbamos en un proceso evolutivo, comenzando desde lo mineral, pasando a lo vegetal, luego a lo animal
Y finalizando en lo humano, ese proceso evolutivo era inconsciente. Tú no tenías que hacer nada para evolucionar hasta donde estás hoy en día, como un ser humano. Pero desde lo humano hacia seres superiores ya es un proceso consciente. Es decir, a partir de este momento, si tú quieres seguir evolucionando, debes poner de tu voluntad. Ante todo lo anterior es de forma involuntaria. Un mineral pasa muchísimos miles de años formándose como mineral, evoluciona a diamante y de diamante pasa a planta. Ese es un concepto filosófico. Incluso la filosofía de la India comparte esta creencia. Y pasas muchos años evolucionando desde el reino vegetal y pasas posterior a un animal. Y en este proceso de evolución como animal, se cree que se comienza con animales que se arrastran en el suelo, luego que empiezan a caminar. Y de los más evolucionados son aquellos que vuelan, que pueden volar, elevarse del suelo, como el espíritu hacia los cielos y llegar a convertirse en humano. Entonces, cuando el ser humano es muy básico, muy primitivo, estas antiguas culturas creían que era sus primeras vidas como humanos. En cambio, cuando la persona ya lleva muchos principios integrados a su existencia, principios como el amor, la honestidad, son personas que ya han pasado por muchos procesos, han encarnado varias veces en este mundo y han logrado integrarlos y están listos para, por medio de un proceso consciente, evolucionar a seres superiores como ángeles o incluso seres encarnados en otros mundos. Esa es la teoría de la encarnación. Venimos a este mundo para encarnar. Entonces, la pregunta que surge es, si ese es el objetivo, ¿por qué hay una sobrepoblación en la Tierra? ¿De dónde están saliendo esas otras almas si estamos encarnando? Pues fíjate que vienen evolucionando desde los minerales, plantas y animales hasta el hombre, y del hombre hacia arriba ese proceso ya es consciente. Ocurre que no estamos haciendo la tarea, no estamos evolucionando, nos estamos quedando estancados y estamos repitiendo el año, estamos repitiendo la tarea. Por eso nos quedamos en el mismo año, nos quedamos repitiendo el mismo grado, pero los que vienen de atrás pasan sí o sí hasta llegar a lo humano. Y una vez desde lo humano, ya la tarea es crecer, evolucionar de forma consciente para que podamos pasar a otros mundos. Incluso hay una filosofía oriental de la India que cree que el proceso de tu alma desde mineral fue en otro planeta. Evolucionas y el espíritu viaja a otro planeta a seguir su proceso de evolución como planta, porque existen plantas en otros mundos. Esa es la creencia filosófica. Y luego, cuando tu proceso termina como planta, pasas a otros mundos a evolucionar como animal. Y cuando ese proceso termina, llegas aquí a evolucionar como humano. Es decir, que los animales, las plantas y los minerales que se encuentran en este planeta, según esta teoría, van a pasar a evolucionar a otros mundos. No, a nosotros nos corresponde desde un nivel de conciencia, por eso es importante la meditación
la activación de los chakras, según todas estas culturas, para evolucionar. Este concepto lo tenía Pitágoras y Platón, quienes afirmaban que el hombre, entre más primitivo y más tirano era, tenía un nivel de evolución básico. Pero cuando se convertía en un filósofo y en un artista, era su nivel más evolucionado de conciencia. Ahora pregúntate, desde este conocimiento y esta información, ¿en qué nivel de conciencia crees que estás? ¿Empezando la evolución como humano? ¿Vas por la mitad? ¿O ya vas cerca a un grado de iluminación y trascendencia? ¿Cómo me doy cuenta de todo esto? Sencillo. Vamos a mirar. ¿Te dejas llevar por los instintos? Los instintos básicos, el alimento, la sexualidad, la necesidad de adquirir bienes materiales, bienes básicos. Eres una persona agresiva, reactiva. Cualquier cosa que otros te dicen, te hacen explotar de ira, de rabia, de tristeza, de nostalgia, de melancolía. Es empezar a mirar desde este nivel de conciencia, o ya vibras más desde el amor, desde la paz, desde la honestidad, desde la compasión. Estas preguntas te van a llevar a evaluar desde dónde te encuentras, cuál es el proceso evolutivo y cuál es el siguiente paso que ahora quieres dar. Recuerda, estos son conocimientos filosóficos. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el estudio de las cosas por medio de sus causas. Se empieza a observar algo, se observa y se llega a una conclusión por el resultado. La ciencia es aquel método que somete por prueba y error y debe dar el mismo resultado. Entonces allí comprendemos que hay una diferencia, por eso muchas de las ciencias no van a aceptar el proceso de encarnación. ¿Por qué? Porque someten a 100 individuos y de esos 100 individuos, 3 o 4 recuerdan sus otras vidas. Los otros no. ¿Por qué los otros no? Tal vez porque tienen un nivel de conciencia un poco más dormidos. Desde este proceso de evolución se han visto algunos casos documentados hasta la fecha. Tal es el caso de la familia Pollock, que cuentan que una mañana, un domingo de mayo, en el año 1957, se dice que hacía un sol radiante al norte de Inglaterra. Las calles eran transitadas por multitud de gente que iba camino a la iglesia. Ese domingo, entre la multitud, caminaba la familia Pollock y ellos llevaban dos niñas. Vamos a imaginarnos dos niñas. Las hermanas Pollock, Johanna de 11 años y Jacqueline de 6. Estas niñas se le adelantan a sus padres para coger el sitio en el banco de la iglesia. Era mucha la multitud de las personas. Y como ya era de costumbre, por lo general les tocaba de pie en la última fila. Estas niñas, Johanna y Jacqueline, se adelantan corriendo por la calle cuando, desgraciadamente, al dar la vuelta en la esquina, las dos niñas fueron arrolladas por un carruaje que literalmente las destrozó.
estas dos niñas murieron. La familia Pollock entra en una desgracia, en una nostalgia, en un lamento. Sus almas quedan desgarradas por el dolor de esta muerte trágica de sus hijas. Lo único que los mantuvo coherentes y con ganas de seguir luchando en la vida eran sus otros 9 hijos que quedaban. Pasan algunos años y esta familia tiene 2 hermanas gemelas. Estas hermanas gemelas, con el pasar de los años, empiezan a tener 3, 4 años y empiezan a recordar cosas de una vida que vivieron. Para el asombro de sus padres, estas hermanas empiezan a relatar la historia de cómo fueron arrolladas por este carruaje. Es uno de los casos más impresionantes del proceso de encarnación y recurrencia. Estas 2 niñas fueron la encarnación de sus 2 hermanas que fueron muertas, que fueron atropelladas, por así decirlo, por este carruaje. Y empiezan a relatar con un sentido de detalle la cosa más impresionante de cómo había sido su muerte y cómo incluso ellas jugaban antes de que murieran. Es uno de los primeros casos documentados, las hermanas Pollock, de Inglaterra, donde deja mucho que pensar en este proceso de encarnación. Relataban con una exactitud en los detalles, incluso secretos y discusiones que tenían los padres que nadie más tenía por qué saber. Estas niñas era algo que se encontraba en su memoria sin saber por qué. De ahí sale el concepto de lo que es el karma, que se llega a creer que volvemos a esta vida y cuando tú no se ha cumplido el tiempo que tu alma necesita para encarnar, la persona no muere. O si muere antes de tiempo, esa es la explicación de por qué hay seres que nacen con una enfermedad y mueren a los 2 o 3 años. Porque se cree que cuando el espíritu elige encarnar, tiene un tiempo de duración, 70, 80 años. Y si ese tiempo de duración es interrumpido bruscamente a los 50, a los 58 años, y le faltan 2 años para cumplir el proceso en la tierra, se debe volver a nacer y vivir ese tiempo que quedó faltando. Desde este concepto, esa sería la explicación de por qué hay seres que mueren a tan temprana edad. Otro de los casos documentados fue en India, Shanti Devi, quien nace en el año 1926 y a la edad de 3 años explicó a sus padres que había tenido otra vida, que había nacido en la localidad de Mutra, lejos de donde se encontraban, y que había sido esposa de un ser llamado Kendarnath. Y descubrió, esta niña describe cómo era la casa donde vivió con este ser. Empiezan a hacer toda una investigación, reúnen un capital, dinero económico para viajar de una ciudad a otra, para que la niña, pues los padres sorprendidos, ¿de dónde esta niña estaba sacando toda esta información? Tenía 3, 4 años, con un lujo de detalles, de unos términos y unos conceptos
que solo los adultos manejaban, y ella hablaba de un personaje que supuestamente conocía y que estaba casada con él. Hacen este viaje y cuando llegan a esta ciudad, la niña de 4 años sirve como guía turístico de los acompañantes, diciéndole cómo se llamaba cada una de las calles que estaban recorriendo y hacia cuál casa tenían que llegar. Y cuando reconoce al señor, al que fue su esposo, es uno de los casos en los que el señor no lo pudo creer, pero con los secretos que sabía la niña, de cosas que habían vivido, no quedó de otra que aceptar este extraño caso de encarnación, con el cual pudo volver a convivir en pareja. Este caso es documentado, es de los pocos casos documentados de procesos de encarnación. Sabemos que existen muchos casos bajo la hipnosis, bajo las regresiones. El tema es que se presta para charlatanerías y farsas, porque casualmente cuando se hace una hipnosis, la mayoría de personas termina recordando una vida pasada de un personaje famoso. Me hicieron una hipnosis y resulta de que en una vida pasada fui Napoleón, fui Cleopatra, fui Buda. Siempre se lleva a la mayoría de personas que esto termina desprestigiando todo este conocimiento, que cada vez que se hace una regresión, siempre la mayoría de personas terminan recordando vivencias de personajes famosos. Esta explicación es que a veces se puede llegar a conectar con algo conocido como el subconsciente colectivo. El subconsciente colectivo es una información que quedó grabada en la conciencia de la humanidad. Nosotros como individuos somos una sola especie y tenemos un gran espíritu que nos rige a todos. Por eso es que sin conocerte, conozco muchas cosas de ti, como que necesitas dormir mínimo de 4 a 8 horas para que tu cuerpo y tu mente se regeneren, se renueven, se activen. Necesitas comer, necesitas respirar. ¿Por qué? Porque sé estas cosas, precisamente porque a todos nos cobija un mismo espíritu, al igual que a cada especie de animales. Por ejemplo, existe un espíritu global para los perros. Y por eso la mayoría de perros se comportan similar. Un perro difícilmente se comporta como una vaca y una vaca difícilmente se comporta como una gallina. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un espíritu regente de cada especie y cada especie tiene algo llamado el subconsciente colectivo. Este subconsciente colectivo está almacenado o guardado en una parte de nuestra mente. Y es precisamente por eso que cuando se hace una hipnosis puedes estar recordando cosas de eventos que impactaron a toda la humanidad. Eventos como lo que se vivió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, o eventos como los de la conquista, la mal llamada conquista de Cristóbal Colón, eventos similares. El Dalai Lama es otro caso curioso de encarnación. Cada vez que muere el personaje más importante en el budismo, ellos dicen que este ser vuelve a encarnar y hacen todo un ritual, todo un oráculo para saber y para descubrir dónde nació. Entonces, los encargados viajan hasta ese lugar, les hacen unas pruebas al recién nacido
y si las pasan, efectivamente es la encarnación del Dalai Lama, y con el permiso de los padres se los llevan para hacerle un entrenamiento para que recuerde todo el conocimiento que ya trae y pueda volver a conectar con ese conocimiento y con esa conciencia para que pueda cumplir su misión, cumplir su labor. Ian Stevenson se dedicó a investigar el proceso de la encarnación y ha dedicado su vida a hacer una investigación muy detallada sobre estos casos. Ha logrado entrevistar y hacer pruebas psicológicas a más de miles de personas. Descubriendo 20 casos muy exactos que hacen pensar en este proceso de encarnación, y escribe un libro llamado 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Se encuentra fácil en las librerías y de forma digital en internet. Quienes quieran profundizar en este tema, allí está esa información, que sí existen casos documentados que nos hablan de el proceso de recurrencia, la capacidad que tiene el alma de volver a vivir en este mundo, en esta tierra. Otro de los casos interesantes para nombrar es el caso de Brian Weiss, quien escribe diferentes libros sobre cómo a través de ciertos procesos de hipnosis y regresiones logró contactar con personas que después de una regresión terminaba hablando otro idioma. Incluso por procesos terapéuticos, hipnóticos y psicológicos, hay personas que han terminado hablando en idiomas de otros mundos. Terminan explicando conceptos de vida extraterrestre con una inteligencia superior a la de nosotros. Es muy interesante porque la mente no puede imaginar lo que no conoce. Si yo les digo a ustedes qué significa Spaxium, ¿quién lo puede imaginar? Imagínate un Spaxium o un Xendra. ¿Qué forma tiene un Spaxium? ¿Qué tamaño tiene un Xendra? ¿Lo ves? La mente no puede imaginar lo que nunca ha visto. ¿Cómo se explica por medio de hipnosis y regresiones personas que terminan hablando un lenguaje de otro mundo y empiezan a hablar de una tecnología que en este planeta no es posible y con unos términos específicos? También se documentó otro caso, el de Paul Amadeus Dienach, quien en la Segunda Guerra Mundial sufre un accidente, muere, queda en coma por un año y cuando despierta relata toda una vida que tuvo casi 2000 años en el futuro, donde vivió, aprendió, descubrió cómo finalizaba esta humanidad que estamos viviendo, cuándo llega la Tercera Guerra Mundial y cómo resurge una nueva humanidad. Y todo eso lo plasma en un libro. Puedes buscar el documento Paul Amadeus Dienach. En YouTube encuentras parte de ese documental. Es un caso también extraordinario de cómo una persona puede morir en esta época, vivir en un futuro de 20 años adelante, morir allá y despertar del coma en el que estaba en esta época. Relatar todo ese libro.
Se cuenta que parte de ese libro fue robado por personas del gobierno, que no les interesaba que se descubrieran cuáles eran sus planes. Esos son temas que nunca vamos a saber si son verdad o son mentiras. Pero muchas de las cosas que Paul Amadeus Jienack relató desde que escribió ese libro en la Guerra Mundial, lo hemos venido experimentando todos como humanidad. Es interesante. Quienes decidan profundizar en este tema, ahí está esa información. En YouTube se encuentra fácilmente. Hay algunos ejercicios interesantes que tú, a partir de este momento, puedes empezar a realizar temas de recordando tus otras vidas. Primero, empieza a investigar de todas las épocas que tú puedas ver hacia atrás. ¿Cuál te llama la atención? ¿Cuál industria? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Si la vida te diera la oportunidad de volver a nacer, ¿qué país elegirías? ¿Qué cultura te gusta? Esa es una forma de empezar a hacer una lista para que empieces a mirar sin racionalizar, solamente déjalo sentir, déjate llevar por esto. ¿Qué te gustaría? ¿Qué cultura te gustaría vivenciar? ¿Qué tipo de música te gusta? Empiezas a hacer un listado. Si pudieras mirar qué raza en la humanidad, de las diferentes razas que existen, sientes que te identifica más. Son preguntas que te van a llevar a hacerte una pequeña idea de cómo funciona este proceso de encarnación. ¿Qué profesión, si tú no hicieras lo que estás haciendo hoy, qué profesión te gustaría realizar? Empiezas a notar todo esto. Cuando empiezas a hacerlo de manera consciente, te lleva a que de una forma subconsciente empiecen a salir las respuestas. Escribe en un papel de la siguiente forma: mente subconsciente, revélame en qué época he vivido anterior a esta vida. Lo doblas en 3 partes y lo guardas debajo de tu almohada esta noche antes de dormir. Y para que tenga más poder, más fuerza psicológica, te bebes un vaso de agua antes de dormir. Allí ya tienes diferentes ejercicios que te pueden ayudar a identificar qué otra vida has tenido. Empiezas a mirar profesiones, qué estilo de ropa te gusta. Y presta atención, la idea es que puedas tener un cuaderno a la mano, porque después de este ejercicio puedes soñar. Y si no, aprovecha los 3 primeros minutos al despertar para, antes de levantarte, cocinar, hacer el desayuno, bañarte, vestirte, salir al trabajo. Si no aprovechas
Los 3 primeros minutos antes de hacer todo eso, el sueño se va. Porque el sueño es como un globo que si lo sueltas, se va. Tienes 3 minutos para volverlo a sujetar. Ese globo, cuando tú lo sueltas, es en el momento que despiertas. Tienes 3 minutos para volverlo a tomar y recapitular qué fue lo que soñaste y lo vas a anotar. Y tú haces este proceso por 28 días y vas a tener información de dónde fue el lugar de tu vida anterior, de tu otra vida. Son ejercicios que te pueden ir guiando en este proceso. Es que una lista de 10 situaciones que hayas experimentado de forma repentina a lo largo de tu vida. Cosas ilógicas, pero que se hayan repetido. Por ejemplo, que te ganaste un viaje a Egipto y no lo estabas buscando. Y que 3 años después alguien te trajo un regalo de Egipto. Son cosas así repentinas. Empieza a mirar y a preguntar, ¿por qué? ¿Qué tiene Egipto para mí? Empiezas a mirar, toda la vida me ha gustado lo místico, lo esotérico. ¿Por qué? ¿Qué hay allí oculto? ¿Cuáles son esas aspiraciones, esos deseos que has tenido en tu vida y te parecen muy raros? Y por más extraños que te parezcan, los anotas. Toda la vida me ha llamado la atención el fondo del mar. Casual, capaz, que en otra vida estudiaste o tu profesión o tus estudios se basaron en eso. ¿Qué enfermedad tienes? Difícil de diagnosticar. Conocí a alguien que tenía una hija. Esta señora fue mi profesora de primaria. Después de que yo salí del colegio, muchos años después, me encontré con esta profesora y hablando con ella, me cuenta que su hija mayor toda la vida tuvo fuertes dolores de pierna, en las piernas, en las extremidades inferiores. Por más médicos que visitaron, ninguno encontraba la solución, puesto que todos los exámenes médicos decían que ella no tenía nada. Visitó a un bioenergético, a un esotérico, y este médico bioenergético esoterista, por medio de unas investigaciones, llega a la conclusión de que en otra vida esta niña había muerto, la habían asesinado, partiendo su cuerpo por la mitad. Y que sus familiares solamente encontraron de la cintura para arriba. Presta atención a lo que ocurrió. El médico bioenergético, en un proceso de sanación, hizo lo que los chamanes llaman un viaje del alma. Viajó energéticamente a esa vida y lo creas o no, recuperó las extremidades inferiores y se las volvió a integrar al espíritu de esta niña, de esta joven en esta vida. Me comentaba esta profesora que no es creyente de estos temas, pero me dijo que por cosas de la vida, su hija nunca más había vuelto a tener fuertes dolores en las piernas. Ese tema había quedado solucionado. Asombroso, muy, muy extraño, pero real.
le ocurrió a alguien que conozco. Una persona que no ganaría nada con inventar una historia de estas. A partir de ese momento empezó a creer en lo que es el Reiki, en la terapia tameana, que es una terapia vibracional con cristales, y en todo sistema de sanación espiritual, porque fue lo único que a su hija de 21 años le devolvió la salud en la parte inferior de su cuerpo. Duró 21 años sufriendo de forma repentina dolores fuertes en sus piernas. Ahora, esta muchacha tendrá alrededor de 35 años y ya ese dolor en las piernas es solo un recuerdo lejano en su mente. Por eso empiezas a estudiar y a investigar de qué has sufrido, qué dolores has tenido, que ningún médico ha logrado identificar. ¿A qué le tienes miedo? También se ha descubierto que los pánicos más fuertes que pueda tener una persona, el pánico así más intenso, la fobia más grande que pueda tener, es una forma en la que murió en otra vida. Personas que le tienen miedo exagerado a la multitud, por medio de una regresión descubrió que en una pelea en un estadio, todo el mundo quiso salir corriendo, esta persona cayó al suelo y murió aplastada por las personas que pasaron corriendo sin darse cuenta. Hay muchos casos, empiezas a indagar. Con el simple hecho de que tú estés hoy escuchando esta conferencia sobre el proceso de otras vidas, ya le abres la puerta a tu mente consciente de querer indagar quién fuiste en otra existencia. Presta atención cuáles fueron esos dones innatos con los que naciste. ¿Crees que es casual? Estos niños genios, estos niños prodigiosos con un conocimiento extraordinario, se ha llegado a creer que es información que traen de otras vidas. Tal es el caso de Amadeus Mozart, que a sus 4 años dominaba a la perfección la música y componía. Leonardo da Vinci y muchos otros personajes ilustres, famosos. Tal vez tú, allí que me estás escuchando, tienes dones increíbles, imposibles, pero están dormidos solo por el hecho de desconocer esta información. La invitación es que empieces a investigar quién fuiste en otra vida, qué te llama la atención. Cuando ves un programa, una película, una serie, ¿qué personaje es el que más te gusta? ¿Cuál es el personaje que más rechazas? Tal vez no le encuentres lógica en esta existencia, pero te aseguro que tal vez sí tenga una respuesta para algo que tú ya hayas vivido en otra época, en otro espacio, con otras personas. Ese es el tema que quería compartir hoy con ustedes. Hay algunos ejercicios que les compartí para que puedan realizarlos. El primer paso es querer hacerlo. Cuando tú lo quieres hacer, activas esa curiosidad en tu mente consciente que genera un hilo que te conecta a tu mente subconsciente, que es donde está guardada la información. Es cierto, cuando la persona muere, muere para siempre, porque en el próximo instante que vuelva a encarnar va a ser un ser diferente. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? Eso hace parte de tu ego, eso hace parte de tu personalidad. Y eso precisamente morirá con el cuerpo. Es tu conciencia.
la que va a trascender. Y cuando vuelvas a este plano, serás otro ser, alimentando otro ego, otra personalidad, la misma conciencia. La pregunta es, ¿qué tan conectado o conectada estás con la conciencia? Porque créeme, la próxima vez que vuelvas a este mundo, serás otra persona. No tendrás recuerdos absolutos de lo que tienes hoy, de lo que vives hoy, porque será otro ego, será otra conciencia y serán otras experiencias. La naturaleza es sabia y hace que olvides todo antes de volver a nacer. Porque imagínate, creces con nuevos principios y resulta de que en otra vida matar, robar, no eran malos ni negativos, pero en esta vida sí. Imagínate el complejo y los traumas que puede generar eso en tu mente. Por eso la oportunidad es de hacer un borrón, porque ya es otro ego, ya es otra personalidad. Es como cuando tú ves personajes en películas. El personaje, la forma física va a representar la conciencia, pero el papel que interpreta el actor va a representar el ego. Así somos. Tenemos diferentes egos en diferentes épocas de la humanidad. El objetivo es poder evolucionar nuestra conciencia para llevar a mundos más evolucionados y avanzados, donde el amor, la paz, la armonía sean los que reinen. La invitación es a que mires en qué punto de la evolución te encuentras. ¿Aún vibras mucho con la materia? ¿Aún buscas desesperadamente el dinero? ¿O ya el dinero y la prosperidad llegan de manera fácil, sin preocuparte? Y tus anhelos más altos son el desarrollo de tu conciencia. Esa respuesta la tiene tu corazón. Medita, investiga, indaga. Puedes entrar en estados de meditación con una pregunta. ¿Quién he sido? En mis otras vidas, ¿quién he sido? Y acuéstate con esa pregunta y observa lo que ocurre esta noche en el sueño. Con eso llegamos al final. Desde Conexión Chamánica venimos preparando algunos cursos, algunos temas para quienes estén interesados en profundizar, en avanzar, en conocer otras cosas. A finales de este mes tenemos el curso La magia del tarot terapéutico. También estamos preparando un curso sobre la memoria prodigiosa, porque tú tienes una memoria prodigiosa. El punto es que no te han enseñado a desarrollar toda esa habilidad. Un curso de digitopuntura, la capacidad sanadora que hay en tus manos. Curso de biomagnetismo y siempre joven. Técnicas científicas y místicas para mantener la juventud del cuerpo. Quienes están interesados me escriben por el interno, por el grupo. Les estaré compartiendo información. Vamos también a desarrollar un programa llamado Noches de Magia y de Misterio, donde vamos a traer temas como estos. La parapsicología, que es la ciencia que estudia los fenómenos ocultos de forma racional, se basa en tres conceptos: la vida después de la muerte, los fantasmas y la ufología, temas extraterrestres.
vamos a generar un programa para estar hablando de estos temas, ya sea una vez a la semana o una vez al mes. Les estaremos confirmando para pasar y acompañarles por un ratico. ¿Tienen alguna pregunta, duda o inquietud de este tema?